Lo dijiste antes de comenzar a grabar, ¿eh? El gobierno de la traición, gobierno de las vendetas y de los, ¿verdad? Y de los golpes bajos ¿Es así? y de las zancadillas, Farideh Raful lo dijo también. piquete a los ojos, hombres mortales, salto, ¿cómo es? Saltos mortales, hombres por los aires. Milagros Germán lo dijo también. Ya, hermano, lo dijo. Eso me recuerda la vez y yo lo dije aquí, una de las tertulias con nuestro querido amigo eh, Gabriel Cordero, de cómo Thunderman, ¿te acuerdas? El luchador de la cuadra técnica en ese entonces de Jack Veneno, pues en una de esas luchas que se televisaban los sábados, esos programas, ¿verdad?, de la lucha libre internacional, pues Thunderman de repente le da una salsa a Jack Veneno, lo amarra, lo golpea y de repente se quita la máscara y parecía el hijo o el hermano más joven de Relámpago Hernández. Traicionó en televisión nacional Thunderman a, a Jack Veneno. Y ya ustedes saben, Thunderman de la cuadra ruda y de ahí un enemigo jurado de Jack Veneno. Pues bueno, aquí pasa algo, no sé si similar, pero llama mucho la atención en torno al caso Senasa. Que uno ha dicho rayanamente, sin cansarse, que el señor Santiago Jacín, si bien merece estar en cárcel, pues merecen estar en cárcel tanto como él y quizás más y más los corruptores, porque es que no hay corrompido sin corruptor. ¿Verdad? A mí hay que pagarme soborno, pero el que paga soborno tiene que estar preso también, si vamos a este caso. Y la vara con la que midió el juez de instrucción, o no sé cómo se llama el tribunal ese, el juez Rigoberto Sena, la vara con la que él midió no es la misma, es totalmente injusta, porque el señor Eduardo Reed Estrella, presidente del grupo Reed, está en su casa, porque la señora Cintia Costa Ascensión, que confesó haber pagado unos 100 o quizás más de 100 millones de pesos, de acuerdo al Ministerio Público, no lo estoy diciendo yo, pues está en su casa y digamos la empleada de ella, la operadora, no recuerdo el nombre de la señora, que es la única que dijo cuando iban corriendo ellos ahí a la cárcel, dijo, yo no robé nada. Esa señora, que era la empleada de ella, que en el peor de los casos lo que hizo fue acatar órdenes, también está en la cárcel. Eso falló un juez, señores. Eso dictaminó un juez en instrucción, en la incoerción. Entonces, lo que no se dilucida tanto y que recibe poca cobertura es el papel de estos empresarios. Porque eso hay que decirlo. Y uno que empezó a sonar ahí en alguno que otro medio la semana pasada es el vicepresidente de una de las empresas del señor Eduardo Reed, que se llama Lowell Fernández W. Lowell Fernández W es nada más y nada menos que el vicepresidente y que tenía que ver con la parte legal de esta empresa. No sé si es Pharmacard, no recuerdo el nombre de la empresa. Pharmacard. Es Pharmacard. Y el Ministerio Público, extrañamente, lo nombra en múltiples ocasiones en su acusación, pero no figura encartado de nada. Ni figura, ni se sabe si tuvo algún tipo de negociación, nada. O sea, no sabemos nada, pero el señor es mencionado en numerosas ocasiones. Y, como digo, hermano de Alejandro Fernández W, superintendente de bancos. Y ahí es que uno quiere llegar. ¿Cómo va a ser que, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, esta gente manejó, timó a todos los dominicanos por unos 15,000 millones de pesos? ¿Cómo va a ser que esto se hiciera en efectivo? Pero ¿y cómo tú vas a hacer esto en efectivo? ¿Usted ha contado 1 millón de pesos?
usted cuando va a hacer una venta de un bien, no le revisan, los bancos no le piden todo. ¿Cómo? Eso se manejó. ¿Cómo va a ser que no hubo participación de banco alguno en este caso? Pero ¿cómo va a ser? ¿Por qué la superintendencia de bancos al día de hoy no ha aclarado eso? Eso tú no lo entiendes. Pero bueno, vamos a leer algo de 2021. ¿Tú lo tienes ahí? Sí. Vamos a ponerlo, algo de 2021 que declaró en ese entonces el superintendente de bancos, señor Alejandro Fernández W. El superintendente de bancos, esto fue, señores, el 7 de diciembre del año 2021, ¿no? En plena pandemia del patógeno aquel, el año 2021, y cuando los casos de corrupción que se le estaban siguiendo al entorno de Danilo, pues estaban tomando y copando todos los titulares y la atención de la gente, porque hay que decirlo, el ánimo era diferente, ¿no? Hace 5 años, el ánimo, 4 años y pico, 5, el ánimo era muy diferente. Superintendente de bancos Alejandro Fernández W. reconoció este martes que la pasada administración de esa institución no perseguía las actividades sospechosas que se generaban en el sistema financiero, principalmente con dinero proveniente de actividades corruptas. Fernández precisó que una parte de los ilícitos que se han destapado recientemente a raíz de los casos de corrupción que persigue el Ministerio Público y en los que se involucran a entidades financieras no pertenecen a su administración, sino que vienen del pasado. Pero vaya usted a ver por qué no se hacía en el pasado, por qué no se perseguía o por qué la superintendencia de bancos no se involucraba como debió haberlo hecho, pero no solo la superintendencia, sino también la unidad de análisis financiero. Criticó a Alejandro Fernández W. Debería responder por qué lo mismo que usted planteó ahí en el año 2021, pues debería responderle al pueblo dominicano, decirle, explicarle al pueblo dominicano cómo fallaron los filtros de su entidad, de su institución, y dejar que hicieran gol de esa manera. Porque ha sido durante su gestión. Lo traicionaron. Lo traicionaron también. Exactamente. Entonces, es serio eso, señores. Y mira cómo él lo decía en 2021. No, pero es que eso no tiene que ver conmigo. Eso fue las gestiones anteriores que hacían esta vaina. Vaya usted a saber por qué. Bueno, ahora mismo le pregunto, vaya usted a saber por qué eso pasaba. Entonces, eso pasó en su gestión. Porque ese tipo de transacciones no se pueden hacer sin la intermediación de la banca. Por el monto, es lógico. Pero señores, si uno cuestionaba cómo en las operaciones de tráfico de sustancias ilícitas del señor Yeyea, según la acusación del tribunal, ¿verdad? En Miami, si mal no recuerdo, Maracayo, ¿eran cuántos? Más de 6,000 millones de pesos que él trajo, que repatrió, porque eso lo informaron ellos. Eran miles de millones de pesos. ¿Cómo esos miles de millones de pesos vinieron aquí? Y cómo esos miles de millones de pesos se quedaron y funcionaron dentro del sistema. Es que tienen que pasar por un esquema de lavado, obligatoriamente. Y hay entidades, instituciones legalmente establecidas que manejaron esos cuartos, porque no puede ser. O sea, por lógica, ¿no? Por matemática de preprimario, como dice Santana Martínez, el narrador de las Águilas. Se fue en 1, 2, 3, matemática de preprimario. Se fue así. Entonces yo creo que Alejandro Fernández W. tiene que explicar esto y no hacer silencio. Y aprovechar, ¿verdad? Y que estamos en este auge de la traición, decir que fue traicionado también. ¿Traicionado por quién? Él va a tener un problema ahí, porque... Bueno, no sé, pero es que esto ha pasado en su gestión, man. Y lo mismo que él está explicando ahí.
Está pasando aquí. Porque es un caso de corrupción del gobierno. Sí, no, yo decía que tenía que renunciar. Y fíjate, la nota termina, la nota que tú leíste termina él diciendo que en la actualidad el sistema de fiscalización sobre Ponlo las ahí, José, para que no lo entidades... Ujú. Ponlo ahí. Él termina la nota diciendo que en la actualidad, está hablando del año 2021, el sistema de fiscalización sobre las entidades bancarias está funcionando. Ay, ay, ay. Y dice, ¿y por qué? Muy voluntad. Claro, porque la Procuraduría está haciendo su trabajo y nosotros el nuestro. Ahí metió la Procuraduría también. La Procuraduría, él mismo lo está diciendo allí. No, pero es que yo no te estoy diciendo que tú quieres que diga. Yo entendí lo que tú dijiste. El tipo dijo, no, esto No, está funcionando porque la Procuraduría y yo estamos haciendo nuestro trabajo. Ah, pues no, ¿qué pasó ahora? Pero es la Procuraduría que está investigando esta vaina, imagínate tú. ¿Ah? Ay, Dios. Uno se ríe, men. No, pero es que no queda de otra. Uno tiene que reírse, o sea, Tú sabes que... y simbólicamente, Maracayo, escúchame, o sea, simbólicamente lo que eso significa, ¿no? El hermano de él, que él no tiene que pagar, ¿no? Por lo que haga un familiar, su hermano, un hijo, no lo tiene que pagar. Pero el problema es que usted dirige la institución que debió ya establecer esos filtros. encontramos al traidor, el hermano. Hermano. Hasta tú. Blanco. No, pero el hermano no está acusado de nada. No, no está acusado de nada. Recuerden eso. No está acusado de nada. No, solamente, no está acusado de nada. solamente que era el socio de Eduardo Ríos Estrella. De Ríos, vicepresidente de esa empresa. Y el hermano puede decir, me traicionó mi socio. Eso puede ser, sí. Puede decir. Lo traicionó Eduardo Estrella. Ah, tú ves. Entonces la traición ya no es solamente en el ámbito del gobierno, sino que también se da en lo empresarial. Claro. Y la verdad es que cuando se da, ese es el tema, ¿no? Y este gobierno premia eso, ¿no? Este gobierno premia al que tiene cuarto, Maracayo. No importa cómo. Y su brazo acusador, que es el Ministerio Público, lo premia. Recuerden, señores. No. Empezaron a filtrar la vaina, ¿no? Para macerarlo. Santiago Jacín. Pero también decían, no, este hombre manejó, señor, y Eduardo Ríos Estrella, no lo digo yo, lo dice la acusación, ¿verdad? Porque hay que significarlo para que no te vayan a demandar. Manejó 8,000 millones de pesos este hombre. Y este hombre manejó 8,000 millones de pesos. Y todo el mundo dice, el diablo, pero, chole. Ah, no, el viernes, esa misma semana. Sí, esto es un caso de vaina, de lesa humanidad, crimen de lesa humanidad. Pero vamos a variarle la coerción. La coerción va a ser, este hombre para la cárcel, este hombre va para su casa. La ascensión va para su casa también. El empresario, el que estaba en los dos casos, estaba en Calamar también, ¿verdad? El que estaba en Calamar. El gordo, que era el cobrador, el que liquidaba la vaina, el que captaba los cuartos de los supuestos sobornos. Pues también ha sido un delator estrella y está bien todo. O sea, el mensaje que le queda al dominicano, a ese joven, mire, usted que se queja, ¿verdad? Usted que se queja de que a los foques, que si yo qué, que la casa de los foques. Usted que se queja de eso, lo que tiene que ver es que si va a comparar a los foques con algo malo, no. Lo verdaderamente malo está en el mensaje que se le está enviando desde el gobierno. ¿Qué es el mensaje que te están dando en sentido estricto? Que aquí tú lo que tienes que es robar mucho dinero para que te puedas salvar. Y la amistad no importa, ¿eh? Tu lealtad, tu grado de compromiso con alguien. Es más, es peor que la mafia siciliana, es peor que la mafia en sí, italiana, que verdad, que ese código familiar de pacto de honor, la omerta, pues muchas veces ellos generalmente lo cumplen. Y el que traiciona ese nivel, lo va a pagar con su vida. Lo va a pagar con su vida porque no hay de otra. Entonces, hasta ahí, no. El que traiciona
también es premiado aquí en República Dominicana. Claro, y coño, que ellos se metieron en esa narrativa de que al presidente lo traicionaron, entonces ellos seguramente están obligados a decir eso, tanto Seara Hatton como el señor Fernández, decir, sí, no, sí, lo traicionaron. Pero al decir que lo traicionaron, ellos están admitiendo, primero los hechos, que sí, que pasó, y están admitiendo de que no cumplieron su trabajo. Entonces, el presidente Luis Abinader, para mantener esa narrativa y hacerla un poco más creíble, yo le aconsejaría de que moviera al superintendente de bancos y también a Seara Hatton de la CISARRIL ahora mismo. ¿Verdad? Porque, coño, o sea, mi amigo me traicionó, pero yo tenía 2 más ahí para hacer ese filtro y no funcionaron. Bueno, uno está en la cárcel, pero los otros 2 están ahí. Cancélalo, por lo menos. Si realmente, ¿verdad? O que pongan si realmente su cargo, que pongan el cargo a disposición. No, que lo cancele. Porque no lo han hecho. Ellos ya debieron hacerlo. Pero no lo han hecho. Y no sé, comentábamos fuera del aire que ¿cuánta gente más tiene que traicionar a Luis Abinader? Pues pero que ya yo he perdido la cuenta. De Fulcar. No, y yo creo que ya lo que se va a cuestionar en algún momento es dónde que busca a los amigos, porque... Ajá. ¿Quién era que decía eso? Sí, no puedo decir quién. Ok, acuérdate que nosotros también tenemos nuestros informantes estrellas. Ya. Bien, ese informante... de qué diablo, pero ¿dónde que uno... Esa persona nos decía... diablo, pero ¿dónde que el presidente busca a los amigos? Porque Macarrulla lo traiciona también. Macarrulla lo traiciona. ¿Cuántos traidores? Es lo que te lo traiciona Macarrulla. Lo traiciona fulano. Pero hay algo, señores, que yo creo que debemos decir. Miren. Lía Francis Campos, la hoy embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, trabajó para la CIA. Pero Lía Francis Campos no es que ella no era una agente de campo como tal. Lo que se ha dicho de Lía Francis Campos es que se especializa precisamente en casos de corrupción administrativa. Ese es uno de los fuertes. Aparte del de migración. De Lía Francis Campos y el tema de la migración, por supuesto. 2 temas clave. Temas fundamentales. La semana pasada, Lía visitó a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, junto a lo que se dice, supuestamente, miembros de la DEA, si mal no recuerdo, y también de una de esas agencias. No tengo claro si la CIA o el FBI, no lo tengo claro. Por eso no quiero asegurarlo. Pero sí estaba ahí Lía Francis Campos y sí había una comitiva importante. Sí, el tema era eso, de la droga. Y el tema era, exactamente, tráfico de drogas. Y sabrá Dios lo que se abrió a puerta cerrada. ¿Verdad? Lía Francis Campos tiene esa especialidad. Corrupción administrativa. Además. Nuestro amigo, el doctor Humberto Salazar, me puso ayer a ver una serie. Él publicó un tuit de una serie muy interesante que está en Netflix, se la recomiendo. Se llama La Bestia en mí. La Bestia en mí trata de una escritora que tiene una crisis existencial, emocional enorme. No voy a decirle por qué, no voy a matarle todo el gallo en la funda. No de spoiler, pues yo no lo he visto. No voy a dar todo spoiler, pero ella se relaciona con un vecino poderoso económicamente hablando y que tiene la sospecha, la lucecita ahí, la luz ahí de la sospecha en él enorme por algo que hizo, que tampoco se lo voy a revelar. Pero el tipo es un gran constructor y empresario inmobiliario. ¿Verdad? Empresario inmobiliario. ¿Qué ocurre? En un momento dado, en el capítulo 7 de la serie, es atrapado un avión en Nueva York.
La serie transcurre mayormente en Nueva York. Es atrapado un avión y en ese avión encuentran millones de dólares. Muchísimo cuarto. Abren un asiento y esto que aquello. Van a una galería donde está el señor que yo digo que es el empresario, ¿no? En una galería de arte se hace una redada y un inversionista de él, de su emprendimiento, de un gran proyecto inmobiliario, es arrestado ahí mismo en Maracayo. Pam, pam, pam. El FBI lo buscó y se lo llevó preso al tipo. Entonces, uno de los socios o de los jefes de este señor le reclama. ¿Y qué diantre tú hiciste? ¿Qué es lo que pasa? Dice, bueno, ¿te acuerdas que había un déficit, una vaina de 200 millones de dólares? Fulano puso tanto y el que se llevaron, que se llama Pedro Domínguez, sabe, bien estereotipado, puso 80. Y dice él, ay, mi madre. Pero él tiene una sociedad instrumental de bienes raíces en República Dominicana. El señor Pedro Domínguez dice el que le está reclamando. Y él dice, es una fachada. Dice él, es una fachada. Es un constructor importante. Tiene un fondo de inversiones. Y el señor Pedro Domínguez lo que le dice en ese mismo diálogo es que está lavando cuartos por un cartel. Y habló de República Dominicana. Miren, señores, si esto está en Netflix, en una serie de ahora mismo, la casa productora más importante del mundo, que es de televisión, no de cine, usted puede estar seguro que hace muchísimos años que esta gente sabe cuál es el modus operandi en República Dominicana. Institucionalmente estoy hablando. Lo saben. ¿Ustedes creen que estos guionistas se inventan la cosa de la nada? Tú bien lo sabes, y yo también, que muchos ex agentes de la CIA, ex agentes del FBI, asesoran a estas compañías al momento de escribir sus historias. Tienen que tener veracidad en sus historias. Tienen que tener veracidad y se basan en data fuerte. En data fuerte. Todo este recorrido yo lo estoy haciendo porque el presidente Abinader nos acaba de preocupar con lo que dijo en el encuentro, como bien decía Maracayo, clandestino, que luego se tuvo que dar a conocer con comunicadores y que salió en una nota de prensa donde él decía que hay casos de corrupción de lo que se está hablando al margen de SENASA o a partir de SENASA, que no son más que instrumentalizaciones de la oposición para hacer daño. Recordemos, como bien decías, que SENASA comenzó así. No está pasando nada en SENASA. Y resulta que pasó todo. Y vamos, ya uno tiene inclusive la legítima sospecha, uno lo puede asegurar, de que SENASA es más una iniciativa del gobierno de Donald Trump que un legítimo llamado a capítulo, ya sea de la conciencia del presidente o del Ministerio Público, para combatir la corrupción. Y que no se detiene solamente en la oposición, sino que también se lleva a los de su partido. Y otra cosa, eso yo se lo voy a decir ahora, miren, a ustedes, miembros del PRM. Sí, a ustedes. Dense cuenta, yo no voy a decir que todos son serios. No voy a decir que todos son serios. No. Para mí, al contrario, cuando uno dice un funcionario, uno tiene la puesta en duda hasta se demuestre lo contrario. Pero si ustedes se dan cuenta, los casos grandes que se están destapando y los que se van a destapar son de los políticos del cambio, los jóvenes del cambio, la gente que se ponía como la más seria. Lo que yo estoy diciendo es que lo que tienen maña política, yo no siento que son serios, pero lo que tienen maña política
los que tienen oficio político, los que saben que significa pasar hambre, pasar trabajo, saben poner sus límites. Y usted va a ver, los casos que van a seguir explotando tienen que ver más con esos jóvenes armadores o esta gente del cambio que tenía una catadura moral. Ay, a prueba de todo. Y que miraban y narigoneaban. Ay, a esos políticos que están en el PRM también. Que tienen maña y que bregan con su base. Esos son peores, Maracayo. De esto lo estoy hablando, son peores y se está demostrando. Se está demostrando. La quinta pata, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.